act when something bad happens, you know. Vamos a hablar con el abogado Andy Whitehead acerca de temas legales. El abogado Andy ejerce la defensa en casos de criminales y civiles en el estado de Delaware y en el estado de Maryland. Vamos a enlazarnos con las redes sociales, con las plataformas de redes ahora. Saludamos a quienes están ya conectados con nosotros. Empecemos por el principio. Andy Whitehead, good morning. Now, let's talk a little bit about, winter is not even here yet. I don't know where the winter is. I think, in fact, Thursday is going to come back summertime. Right? I'll take 2 springs anytime. Yeah. That's good. So, what is the most common problem right now in the Hispanic community? Well, we're seeing a lot. We're getting people walking into our office every day, and it's more and more. We're seeing a rise in DUIs. We're seeing a rise in domestic violence cases. Oh, wow. There are more, believe it or not, there are more felony DUIs in Delaware lately. What we're seeing is people getting 3rd and 4th offenses. Oh, wow. They're coming in with cases, and they don't even realize how bad it is because there's mandatory jail involved. And we're also seeing, people aren't staying off the road. So there's accidents, people getting injured in accidents on the road and at work. So it's everyday things, but it seems to be increasing more and more. Okay. Vamos a traducir. Le preguntaba al abogado Andy Whitehead que cuál es el problema más común que está pasando ahora en nuestra comunidad. ¿Qué es lo que nos dice, Andrea? Lo más común que estamos viendo en la oficina, dice el abogado, son DUIs, problemas de violencia doméstica también y felonías. ¿Qué es una felonía? Es un crimen agravado. Y eso en referencia a los DUIs. Cuando una persona tiene un segundo DUI, no es un crimen agravado. Es algo que se conoce como misdemeanor, es un crimen no agravado. Pero un crimen agravado, una felonía, ya es un tercero y un cuarto DUI que hemos visto un incremento significativo en la oficina. También hemos visto accidentes, huyen de la escena del accidente y también accidentes en su trabajo. También hemos visto mucha gente que por el invierno probablemente se vuelve un poco, como se dice en inglés, slippery, resbaloso, se caen, etcétera. Hay que tener mucha precaución. Entiendo. Let's talk a little bit about these issues of DUI, because that is very concerned. The DUIs that you've been seeing are new people in town? Is the same local people that's been here for years? Or what is the average age that you think this problem is going on? We've seen DUIs as people as young as 17 years old. Okay. No driver's license. Just they made a bad choice to go out with their friends. And then we see it, all the way up to 40, even 50 years old. Would I say old enough to know better? Yeah, but, you're right. You know what? But people are coming in for second offenses now. And I think a lot of it had to do with we were doing court on Zoom rather than in person, standing in front of the judge, and I just don't think it had the same effect on people, to put that scare into them. But we're helping them work through the problems. If you get arrested for a DUI, there's a lot of things going on right away, so you have to be prepared and get started on your case. Ya le decía el abogado Whitehead que en promedio es gente nueva que está llegando, son jóvenes, son adultos, la misma gente que ha estado aquí por tiempo. ¿Quién es el que está agarrando estos DUIs? ¿Qué es lo que dice el abogado? Hemos visto un incremento en menores de edad, desde 17 años de edad hasta los 50 años de edad, personas que ya deberían saber mejor, dice el abogado, pero los vemos con segundas ofensas. ¿Qué significa? ¿Por qué? Y son recurrentes, sí, son ya clientes de un primer DUI. Pero anteriormente, dice el abogado, uno de los problemas fue que al no presentarse físicamente frente al juez, sino a través de una pantalla y una aplicación que se llama Zoom, el miedo no es el mismo. Es decir, no te da miedo ya ir a la corte, presentarte a un juez, el juez no te mira, no hay la policía allí, etcétera. Es decir, ya no existe ese miedo y probablemente no les dio mucho miedo, dice, y vuelven a tener un segundo DUI. Y eso es básicamente lo que hemos tenido. The consequences are different for American citizen and to someone who doesn't have the proper documentation. So if somebody doesn't have the proper documentation to live and work in the United States, and a second DUI, can you put you in jail or not necessarily?
Well, it depends. In Maryland, it's not mandatory, but in Delaware, it actually is mandatory for 60 days if you're convicted. There are ways around that, and that's why it's good to talk to a lawyer. But there are alternatives. But the law says you go to jail for 60 days. The judge has no discretion but to put you there. So we have to find alternatives, such as DUI treatment courts available in Sussex County, or trying to get the case pled down to something less than DUI because there's immigration consequences. But the prosecutors in this county are DUI is important to them. Yeah. But when you have an established relationship like our office does with them, they tend to listen to what we call mitigation, meaning this gentleman could get deported if he goes to jail. He has a family he's supporting. He made a mistake, but he's here and he's taking it seriously. We have found that prosecutors listen to that. Yeah. Le decía al abogado que hay consecuencias, son diferentes los cargos y las consecuencias, básicamente, para un ciudadano americano que para una persona que no tiene documentos para trabajar y vivir legalmente en Estados Unidos. ¿Qué es lo que sucede con esto? ¿Qué está pasando en las cortes, básicamente? Dice, bueno, depende de las cortes con segundos DUIs. En Maryland no es obligatorio ir a la cárcel. Sin embargo, en Delaware, si es que lo encuentran culpable de ese DUI, pasaría por lo menos 60 días en la cárcel. La ley dice eso. Eso determina que esos 60 días en la cárcel. Sin embargo, el abogado va a hablar con la fiscalía o con el fiscal, que es el abogado del Estado, para reducir ese cargo, para reducirlo o para que a su vez, en vez de ir a la cárcel a 60 días, pase por un programa que dura un año. No es un programa fácil, pero es un programa que al menos le va a facilitar estar libre. La fiscalía va a escuchar lo que tiene que decir el abogado. Cuando se recibe toda la documentación de la gente, el abogado la revisa, nosotros la revisamos paso a paso y vemos si es que hay falencias en los cargos que se están imputando en contra de una determinada persona, de un determinado individuo. Y de esa manera el abogado puede decir, bueno, esto no está bien, vamos a reducir el caso que usted tiene para que no vaya a la cárcel. Toma tiempo, sí, es tedioso, pero es lo que hacemos en la oficina. Es decir, tratamos de que toda la gente no vaya a la cárcel, sino que más bien tenga una reducción de ese caso o vaya a un programa de segundo DUI. Now, the second DUI could be less dangerous than the third and fourth. Now, when people has a third DUI and fourth DUI, and most likely they're going to end in jail if they don't have the proper defense. Well, it's true because the judge has no choice but to put them there. The thing about a third DUI is it's a felony in the state of Delaware. Now, if you're undocumented, it's bad enough to have a third DUI, but when you add a felony on top of it, you're going to get the attention of immigration just about every time. And, you're a convicted felon. You can't vote. You can't possess a firearm. There's all kinds of rights you lose, and it's hard to get jobs. So it's not really, worth it. But some people that struggle with addiction, they just get caught. And but it's an eye-opener because I say it's 90 days in jail. It's actually 1 year in jail in Delaware, mandatory, but the judge will let you out early after 90 days if you complete certain programs while you're incarcerated. La pregunta para el abogado era, ¿qué pasa cuando la gente tiene tercero y cuarto DUI y más de eso? Porque ya entiendo que lo que ahora está pasando es que hay muchos hermanos en la comunidad que están teniendo un tercero y un cuarto DUI, a pesar de no tener documentos, que es mucho más delicado, Andrea. Eso es correcto, dice el abogado. Hay una tercera felonía, es un tercer DUI, es considerado ya una felonía, un crimen agravado que ya lo habíamos hablado en el inicio. Sin embargo, con una felonía, con un crimen agravado, también llama ya la atención de inmigración. ¿Qué es lo que pasa cuando usted va a un trabajo con una felonía? Probablemente no lo van a aceptar, si no va a poder votar, si tiene ya documentos legales en el país, etcétera. Es decir, las consecuencias son funestas. Podría encarcelarlo un año. Es decir, la ley determina que le pueden encarcelar hasta un año. Pero el juez lo va a dejar salir, siempre lo dejan salir antes, dice. Pero después de los 3 meses. Después de los 3 meses, después de los 90 días. O sea, con tercer DUI, cuarto DUI, mínimo va a pasar en la cárcel 90 días. Now, si no tiene papeles, la consecuencia también es que inmigración va a poner los ojos en usted y posiblemente le van a llevar arrestado a una cárcel de inmigración. Let's talk about the solutions. What
what we should do, then what is the message for the community when they have caught with driving under the influence or drugs, alcohol? Because right now, drugs is one of the biggest problems in the community as well. You know, no, it's not just alcohol. A lot of people is using drugs, and also some people, without noticing, they are mixing with medicine. Right. Right. So, what is your message for the community? Well, just be careful. I mean, it's one thing if you want to drink or use drugs in the privacy of your own home. Okay? The government's not going to do anything about that. Okay? But if you go out on the roads and drive, then you're putting the community at risk. And that's the real purpose of the laws. I'm not here to judge anybody, but that's the intent of the law, is to curb that behavior. So they're saying, you know, first time everybody makes mistakes, but second time, third time, we got a problem. So if you find yourself with a second, even a first offense, it's better to get in treatment right away. So you can, when you get to court, you can say to the judge, hey, I took this seriously. I did everything I was supposed to do. I got a lawyer. I got the ignition interlock, the thing you blow into in your car. I got all that put in, Judge, and they listen to that, and because they know people make mistakes, but they worry about people that get second and third offenses. ¿Cuál es el mensaje que tiene el abogado para la gente que ha tenido este problema, Andrea? No, dice que hay que por favor tenga cuidado, básicamente, porque si usted hace algo en casa, utiliza drogas, utiliza alcohol, etcétera, en su casa probablemente nadie lo va a encontrar. Sin embargo, cuando usted ya sale bajo los efectos de drogas, alcohol, o mezclar el alcohol o drogas o medicina, como bien ya lo mencionabas antes, el problema es que ponen en peligro al resto de la comunidad. Y esto es lo que la Corte está dando. Es decir, la Corte lo que trata es de parar el hecho de que usted ponga en peligro a otras personas mientras está bajo los efectos del alcohol o drogas, y trata de buscarle soluciones, es decir, tratamientos. Hay el hecho de que usted ponga una máquina en el auto para que sople y siga manejando, que se conoce como interlock en inglés, etcétera. Es decir, la Corte y el Estado se preocupan para que usted ya no cometa los mismos errores. Tengo preguntas. I have a few questions. Hola, buenos días. Tengo una pregunta para el abogado. Yo pasé por un DUI en el 2011. ¿Eso todavía me afecta si me dan otro DUI este año? Someone has a DUI in 2011, and this person is asking if that's going to count, it's going to affect if they have another DUI this year. He's planning to have another DUI this year. He's planning on it. Okay, well, it's good to plan your future. Look, it depends. If it's in the state of Delaware, the law says if you've had a DUI in the last 10 years, then you are a second offender. Okay. If it's been more than 10 years, you are a first offender again. Okay. But if it's a third offense, it doesn't matter how long ago it's been. Okay. Third one in your lifetime is a felony. What if it's in different state? What is it? Let's say you have a DUI in New York, and then you have a DUI in Delaware. Right. Same thing. You know, if that 10 years has gone by. Period. Plus, they got to find it too, so it might not be on your background check when they run your criminal record. You know, your lawyers wants to know, but he's under no obligation to disclose that to the prosecutor. Understood. The prosecutor runs the record, and depending if you got some kind of alternative sentencing, it may not show up on your record. Okay. La respuesta a la pregunta que nos hicieron aquí en la línea del estudio. Si es que usted ya ha cometido un DUI, ya tiene un DUI, en los anteriores 10 años, si es que ya han pasado los 10 años, entonces se le va a contar nuevamente como su primer DUI. Si es que lo tiene dentro de los primeros 10 años, es decir, usted tiene el año hace 2 años y ahora tiene otro, entonces ya cuenta como un segundo DUI. Sin embargo, si es que usted tiene una tercera ofensa, es ya una felonía. No importa cuánto tiempo haya pasado de un primer DUI, un segundo DUI, etcétera, ya cuenta como una felonía. Es decir, usted se puede salvar de un primer DUI a otro primer DUI después de 10 años, pero si comete otro, ya los dos que ya no contaban cuentan ahora como primero, segundo, y le van a dar un tercero que ya es una felonía con las consecuencias que ya habíamos hablado anteriormente. Claro que sí. Vamos, tengo otro mensaje. Dice, buenos días. Quisiera saber si el abogado trabaja en casos de discriminación
en el trabajo. Conozco a alguien que habló con recursos humanos en su lugar de trabajo y ahora el dueño de esa compañía puso abogado contra de este empleado y le está perjudicando al punto al que puso la queja. ¿Qué puede hacer esta persona? Gracias. Someone has a case and he believes is facing a discrimination against in his job, and the owner of the company hired an attorney against the complainer, and he doesn't know what to do. Well, I would say find an attorney that deals with those particular issues. It's hard to know what he's facing just from that message. Do you have that kind of information? If he calls our office, we have a team of attorneys that we refer cases to, and I kind of listen to what it is and make sure they get to the right person if it's something that I don't do. So, I think we need some more information, but it sounds like it's a discrimination lawsuit. I don't know why they have a lawyer on the other side, but I would say he needs to talk to someone right away. Ya. Vamos, esa es la respuesta a la pregunta de la persona. En la oficina le podemos dar la información. Tenemos un grupo de abogados que se dedican a cierto tipo de prácticas. En la oficina no se practica, lamentablemente, ese tipo de situaciones, pero si usted nos llama al 302-248-2000, le podríamos dar la información de un abogado que se dedique específicamente a este tipo de situaciones. 302-248-2000, llame las 24 horas, ese número, las 24 horas. Deje un mensaje con alguien que le contesta. Inmediatamente ellos le van a llamar lo más pronto posible, pero está abierto las 24 horas, 7 días a la semana. 302-248-2000. Let's talk a little bit about domestic violence. This is an issue that never stops in the Latino community. Never stops. No matter how much effort the organizations put into it, it's not stopping. And what are the consequences if somebody is found guilty of domestic violence? Well, of course, the immigration authorities do not like domestic violence cases, just like they don't like DUI or drug cases. This is one that will get their attention every time. And so what we have to look at is the severity of the injuries, whether to the victim, whether the victim even wants to go forward with the case. You know, a lot of people will have, there'll be violence in the home, and then they'll make up and get back together, and they don't want to prosecute anymore because he's changed. But what you have to realize, and there's a lot of studies on this, that domestic violence is a circle. It always comes back around to violence again unless something changes. So if you've been accused of domestic violence, you need to take a good look at your behavior and make changes. If it's alcohol, if it's anger, go get help with those things. You know, money problems are always going to be there, and those always add to aggravate any problems that you already have. So just, you know, have faith in each other and be nice to each other. And if there's a problem, then walk away because, you know, striking someone, I don't have to tell anybody that that's wrong. They know it's wrong. So, you know, walk away and take a breather. But a lot of people, we're going to discuss it. Let's translate this part. We're going to talk about, you know, what the consequences are, because a lot of people don't know the consequences in the United States. So, ¿qué es lo que dice el abogado respecto de esta pregunta que le hacía? La violencia doméstica no se ha logrado eliminar, obviamente jamás, nunca quizá lo hagamos, pero es una cosa grave dentro de la comunidad latina. ¿Qué es lo que dice el abogado? Sin lugar a duda, uno de los mayores problemas que está enfrentando es que llama la atención de inmigración. A inmigración básicamente no les gustan los problemas de violencia doméstica. Violencia doméstica. Entonces hay que mirar y miramos nosotros cuál es la severidad de cada caso. Cada caso obviamente va a ser distinto. Miramos la severidad de cada caso, pero lo que el abogado dice es que es un círculo. Básicamente usted sufre ahora de las consecuencias de violencia doméstica y va a regresar al mismo problema después de un tiempo si es que no se llega al punto de un behavior, es decir, de un comportamiento. Un cambio en el comportamiento. Si no se cambia el comportamiento, exacto. Puede ser alcohol, puede ser dinero, puede ser estrés del trabajo, etc. Si no se cambia ese comportamiento, va a regresar. Y va a regresar porque es un círculo, ya está comprobado. Lo único que pide el abogado es que
una persona a otra se traten bien. Él no quiere decir que... Y no continúe la pelea. Y no continúa la pelea, Aléjese. solamente que walk away, dice, solamente camine, váyase de esa situación para evitar que las cosas escalen. Exacto. What are the consequences? Because, you know, if somebody called the police, somebody called 911, and then it's accusation of domestic violence. And then at some point, what happens, and I saw many cases, you know, very next day, oh my God, you know, my husband is going to be deported or my wife is going to be deported. And then the other person comes, oh, no, nothing happens. You know, they're trying to take it away, the charges. Yeah. But the state is already involved. What are the consequences? What we see is the real, I would call it the tipping point, is when you're arrested, if you are too intoxicated, because that's how most of it happens, to be released from the jail or from the police station, if you're too drunk, they're going to take you to the jail, okay? And that's when immigration really gets involved because they're not going to let you out of the jail. Once you check in, they're going to run it by immigration to see if they have any interest in you at all. So if you have a past or you've been deported and it's, you know, they're going to hold on to you until you see an immigration judge, no matter how the case turns out. So the real important part is to get out of the police station without going to the jail. But I've seen people, you know, take their hard-earned money, $8,000, post a bond to get the person out of jail that just struck them. But it's their family, so they do it. But, you know, immigration is out there, and, you know, they're not – the enforcement of immigration laws is more strenuous now because everyone's at the border. There's not as many agents in the area, okay? So if you get arrested and then let's say you go to court and they don't know about it, you think you're in the clear, well, then you start reporting to a probation officer. That probation officer is also going to call immigration with your address, your phone number, and eventually they may just show up at your front door when they have the resources. Las consecuencias de la violencia doméstica, ya casi terminando esta entrevista, porque tenemos un montón de preguntas que quiero que hagamos unas respuestas rápidas. Pero Andrea, ¿qué es lo que dice el abogado? Las consecuencias de la violencia doméstica, ¿dónde llevan a la gente? Es realmente importante entender que si que a usted lo arrestan, si lo llaman por violencia doméstica a su casa, si lo arrestan y se está bajo los efectos del alcohol, va a parar detrás de las rejas y no va a poder salir de la estación de policía hasta que le pase la borrachera, hasta que esté sobrio. Allí es cuando inmigración pone sus manos, Ojos, porque cuando ya llega a la cárcel van a tener que llamar a inmigración para saber si tiene documentos legales o no tiene documentos legales en el país. Después de eso, salir de la estación de policía, eso es el mayor problema, porque si usted no sale de la estación de policía, como ya habíamos explicado, va a la cárcel, es un problema. Si sale de la estación de policía, va a tener que poner una fianza. Hemos visto, dice el abogado, que ha puesto gente fianza de $8,000, $6,000, $7,000, y que es la misma gente que a ellos lo golpean, pero como son familiares, Tienen que ayudarle. Tiene que ayudar de alguna manera. Entonces, lo que va a pasar es si usted sale de la cárcel, va a llegar a la corte, le van a dictaminar cualquier veredicto, eso va a tener que ir, después de eso va a tener que ir a probatoria, que es el departamento de Probation and Parole, que es de libertad condicional. Allí ellos también tienen la obligación de hacerle saber a inmigración cuál es su estatus legal en el país una vez que usted llene ese formulario y podría llegar hasta su casa. Decir, es un círculo, no es tan fácil como la gente piensa. I have two questions and we're gonna hopefully answer really quick. First question, buenos días. ¿Qué pasa cuando una persona no tiene seguro de carro activo? Pasa un accidente, ¿cuáles son las consecuencias? If somebody is driving a car but the insurance is not active, what happens if they have an accident? Well, a couple things are going to happen. One, you're not going to get any coverage through your insurance if it's lapsed. That's the word for it, lapsed. But second, you can also be charged with driving without insurance, and that is has stiff penalties in the state of Delaware. I think it's around $7,000, right? Yeah, it's a lot. I mean, it's like there's minimum fines, and they hurt. And plus, if you send somebody to the hospital, and then you have to pay all those expenses. Right. Yeah, and if that person doesn't have their own insurance, that's good. And that's why I carry a lot of insurance on myself, because everybody out there driving without insurance. I would encourage everyone out there to do the same. You know, the person's going to be stuck with medical bills. They're coming after you, and they could attach your wages for the rest of your life to get that money back. So it's, you know, insurance is not that expensive. Just please make it a priority and insure your car. Te hace una pregunta muy importante. ¿Qué pasa si no tengo seguro y le choco a alguien? ¿Qué dice lo que pasa? Primero,
no va a cubrir su vehículo, no va a cubrir el vehículo de la otra persona. Y también va a tener manejando sin un inseguro. Seguro. Manejando sin seguro, que es las penalidades de manejando sin seguro son extremadamente altas. Pagar dinero a la corte por manejar sin seguro, ellos se toman bastante en serio. Además que si es que una persona sale lesionada por parte de usted u otra persona del otro vehículo sale lesionada, también tiene que pagar los gastos médicos de las otras personas, que ya sabemos que tampoco son baratos. El seguro no es muy caro, dice el abogado. Consigas un seguro, aunque es un seguro básico, para que usted pueda seguir manejando y estando seguro en las carreteras. Sin duda. Última pregunta, dice, buenos días, hace unos días me chocaron, hice el reporte, pero lo hice a mi seguro. ¿Cuándo debería hacerlo al seguro de la otra persona? ¿Cómo me pueden ayudar? Vivo en Salisbury, Maryland. Somebody has hit by another auto a few days ago. He reported to his own insurance, but he's asking when he's supposed to report to the other insurance company, to the other party. If it's not his fault, I would do it right away, because that means that the other person has not done it yet. If you report it to your own insurance, tell your insurance company who the other driver is and their insurance. And typically, the insurance company will start that process because they don't want to pay out for something that wasn't your fault. Okay. So make sure your insurance has all the information. You can always file a claim with the other insurance company too. It just takes a few minutes by phone. But if you're being injured, you should call an attorney and not get in contact yourself with the insurance companies, right? That's right. The insurance company is going to look to settle your claim quickly for your injuries. If they say, here's a couple $1,000s for your injuries. Let's close that this. sounds great. Yeah. But then all of a sudden, my neck starts hurting, my back starts hurting, and once you settle, there's no more money coming. So you really need to see what your body does, because your body's going to tell you what's wrong. And don't take the first money they offer you. Get an attorney, talk it over, and know what your rights are. Yeah. Esa es la respuesta a la pregunta que hizo la persona respecto del accidente, Andrea. Que usted debe iniciar inmediatamente ese proceso. Usted puede hacerle llegar a su seguro también la información de la otra persona que estuvo manejando, si usted no tuvo la culpa de este problema, de este accidente, y ellos van a iniciar el proceso, porque a ellos no le conviene pagar algo que usted no cometió. No le conviene a su seguro pagar esa cantidad. Pero si usted sale lesionado, como le preguntabas, Kevin, si sale lesionado del accidente, ¿qué es lo que tiene que hacer? Y su seguro va a tener que pagar, o va a tener que llamar a un abogado para que le ayude a hacer ese, como nuestra oficina, por ejemplo, para que le ayudemos a hacer ese proceso. Porque muchos seguros le dirán, bueno, yo le voy a pagar a usted $2,000, dice el abogado. Y después de unas 2 semanas, 3 semanas, su cuello le va a doler, su espalda le va a seguir doliendo, no va a poder trabajar correctamente. Y eso es ahí es cuando vienen los abogados, para hacer que usted recupere no solamente su salud, sino que recupere el dinero perdido. El dinero perdido, exacto. 302-248-2000. Andy, thank you so much. Great to see you again, Kevin. Good to see you guys. Gracias. 302-248-2000. Llame ahora, haga su cita completamente gratis. 302-248-2000. See you guys next time. All right, regresamos, bye. no se vayan. Gracias, viejo. All right.